Amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy día los voy a llevar por el fascinante mundo del Subaru WRX. Ustedes saben, todos los periodistas o toda la gente que tienen autos, que están metidos en el mundo de los autos, tienen sus autos preferidos. Yo voy a ser súper sincero, es mi auto preferido, y por eso tengo uno. Pero no voy a hablar del mío, no voy a hablar del STI, sino que voy a hablar del que llegó ahora, del nuevo WRX, que más encima viene con una particularidad muy interesante. Es la versión Station Wagon. Se había perdido la versión Station Wagon, volvió la versión Station Wagon del WRX, pero con un truco. Porque este auto no es un WRX, es el muy esperado Subaru Levorg, que obviamente se vende aquí en Chile y en otros mercados como WRX Sport Wagon. Es un auto que viene con muchísimos trucos de tecnología, de seguridad, y es una apuesta mucho más familiar y mucho más madura a lo que tú podrías esperar de un auto que probablemente lo recuerdes más en esta forma que en esta. Pero antes que nos vayamos con todo lo que cambia aquí en el WRX Sport Wagon, como siempre, si aún no lo has hecho, ahí usted le hace clic a la campanita y se suscribe a nuestro canal para que le lleguen todos los videos, todos los lanzamientos y todo el material audiovisual que nosotros estamos realizando para ustedes. Y por supuesto también visitarnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde vamos a estar, como siempre, ahí al pie del cañón con todos los lanzamientos y novedades del mundo automotriz nacional e internacional. Ahora sí, nos vamos con el Subaru WRX Sport Wagon, más conocido como Levorg, aquí en Autocosmos. Como bien les contaba, este auto que está aquí, que se vende como WRX Sport Wagon, no es exactamente un Subaru WRX. Este auto que está aquí es el muy esperado Subaru Levorg. Levorg, que significa Legacy Revolution Touring. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece el nombre Legacy? Porque ustedes saben que después de la cuarta generación el Legacy empezó a apuntar al mercado norteamericano y se hizo un vehículo muy grande, muy pesado, y perdió un poco todo ese carácter deportivo que tenía antes. Entonces, Subaru, ¿qué fue lo que hizo? Pensaron en armar un auto que mantuviera un poco ese espíritu Touring Wagon que tenía la Legacy hasta su cuarta generación. Y ahí fue cuando se inventó este nombre Levorg, que ahí la mezcla de palabras y letras que apelan un poco a este espíritu que dejó el Subaru Legacy en su versión Station Wagon. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En esa primera generación agarraron lo que era el Subaru WRX y lo transformaron en una especie de Station Wagon más refinada, a lo mejor menos potente, pero más orientada a los viajes de carretera, a un formato un poco más europeo, que fuera un auto muy rico para viajar con la familia y que tuviera un poquito ese saborcillo deportivo. Y obviamente resultó muy bien. Después apareció la segunda generación, que es este modelo que tenemos acá, y obviamente la plataforma pasó a ser la plataforma global de Subaru, que es una plataforma que es la que ocupan todos los modelos actuales de la marca. Es una plataforma muy nueva, muy robusta, es casi un 28% más rígida que la anterior iteración, incluso hasta un 75% más firme en todos los puntos estructurales, los puntos de suspensión. Se bajó el centro de gravedad, se integró la barra estabilizadora atrás y tiene un montón de trucos extra que hacen que sea una plataforma mucho más moderna y capaz para los tiempos de hoy. Tan capaz que obviamente a la hora de pensar en un nuevo WRX fue lo más lógico. Agarremos el Levorg, transformémoslo en un sedán y le ponemos un poco más de picardía, un poco más de pimienta, agarramos todos esos desarrollos y generamos un auto deportivo como es el WRX, que ustedes saben es el emblema de Subaru en cuanto a deportividad. Y obviamente el WRX llegó a Estados Unidos, se vende en Japón y quedaba un poco el Levorg como modelo como muy de nicho, pero aprovechando que el WRX había tenido anteriormente una versión Station Wagon, fue ¿por qué no lo vendemos como WRX en los mercados donde tiene más recordación? Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y por fortuna también aquí en Chile. Es de los pocos mercados donde se vende como WRX, de hecho de los pocos mercados donde va a llegar este modelo. ¿En qué se diferencia con el WRX normal?
Bueno, aparte de la silueta, hay algunos detalles estéticos importantes, sobre todo los cuestionados pasos de ruedas plásticos y los adornos más exuberantes que tiene el WRX. Ustedes pueden revisar ese video que hicimos de lanzamiento donde están todos los detalles indicados. Este modelo, obviamente, como tiene un origen más de touring, es más elegante, entonces tenemos una parrilla, por ejemplo, distinta, con más cromados aquí, cromados acá, mucho menos guarniciones plásticas, un poco más elegante, un poco más refinado. Por ejemplo, si nos vamos hacia atrás al costado, aquí por ejemplo cambia el diseño de las llantas, tenemos un neumático distinto, aquí tenemos neumáticos Yokohama, en el WRX es un neumático que es un poco más deportivo, la línea cromada aquí que llega hasta atrás, tenemos un sunroof por ejemplo, todos estos elementos que se ven plásticos y un poco exagerados, cuestionados en el WRX, aquí todo se ve mucho más refinado, mucho más elegante, mucho más sobrio. Tenemos aquí estas líneas que es bien interesante, que parte desde acá y hace como una especie de Z para marcar un poquito más el ancho aquí de los pasos de rueda. La justa medida, podría haber sido más deportivo, más agresivo, pero ese no es el tenor del Levorg, entonces está bien. Tenemos este conjunto óptico con esta forma de C, también muy conocida de todos los modelos de Subaru. Tenemos un neblinero y una luz de retroceso, neblinero aquí es una sola luz. Y el parachoque tan abultado que tenía el WRX anterior con las 4 salidas de escape, aquí está mucho más sencillo, mucho más diluido, aquí una forma mucho más elegante, el plástico en su justa medida, 2 salidas de escape mucho más discretas. Entonces tenemos una imagen deportiva, pero mucho más madura, que le va a gustar a muchos usuarios que a lo mejor han crecido con el WRX, y que es lo que le pasa a algunos, que dicen, oh, es que ya crecí, ya estoy viejo, ya no estoy para andar con alerones grandes o con colores fuertes, quiero un auto para la familia y tener un poco de los dos mundos. Con este auto a lo mejor sí lo van a encontrar. ¿Qué más? Aquí hay un aspecto muy importante, que es la insignia TS, que le pusieron a todos los modelos como gama alta, por así decirlo, los paquetes Touring, paquetes Premium de Subaru. TS significa Tuned by STI. Ustedes saben que el WRX suspendió, Subaru suspendió todo el programa STI para el WRX. No va a haber STI hasta que sepan cómo hibridarlo o electrificarlo. Se suponía que iba a haber un auto con más de 400 caballos de fuerza. Eso no va a ser así, así que probablemente esa insignia TS va a ser como lo más cercano que vamos a tener a STI a lo mejor en estos autos, y que no es mucho más que un par de insignias en el interior, el tema de la suspensión pilotada, etc. Así que eso significa que viene con algunas piezas o que pasó por la mano de STI en cuanto a su calibración. El modelo, hay 3 versiones, el modelo sedán con caja manual, que viene menos sofisticado, no viene con esa insignia solamente quedó para los modelos automáticos con el paquete Touring más equipado. Y este maletero que tiene apertura gestual, pero ustedes saben que yo nunca demuestro esto porque si hago así no se abre, si hago así no se abre y se abre al final en distintas condiciones. Bueno, es de apertura eléctrica, gestual, se puede programar y tiene un súper generoso espacio que son casi 1400 litros de capacidad. El sedán son 430 por ahí, no más que eso, pero si contamos hasta el techo y los asientos que se pueden inclinar un poquito hacia adelante, podemos lograr casi 1400 litros. La marca no dio la cifra de cuánto es hasta lo normal que uno mide, que es hasta el cubrecarga, pero a mí me da la idea que debe andar por ahí, debe estar llegando como a los 500 litros y un poco más. Es una superficie plana al umbral y también muy ancha aquí. Esto lo han aprendido. Subaru es una marca que es súper racional y todas estas cosas las van a encontrar en todos los Subaru. El tema que las puertas traseras se abren se abren bien, por así decirlo. ¿Cómo uno lo explica? Se abren harto para que uno pueda meter sillas de niños, para que uno pueda bajarse con comodidad, y lo mismo ocurre aquí en la boca de carga. No hay luces que se metan hacia adentro, no es angostito, es súper práctico. Entonces uno puede dejar sus cosas de manera cómoda. Si les falta espacio, aquí hay una palanca con la cual uno puede echar los asientos hacia adelante, no molesta en lo absoluto. Y aquí abajo tenemos una rueda de repuesto que es provisoria, pero es una llanta de 17, así que no es tan incómoda. Y además con las herramientas abajo en una bandejita plástica fijas para que no vayan bailando ni azotándose. Así que eso es lo que ustedes se van a encontrar aquí en el Subaru WRX Sport Wagon. De dimensiones, estamos hablando de un auto que mide casi 4,75 metros de largo. El sedán es un poco más corto, son 4,67, pero ambos con la misma distancia entre ejes,
ligeramente relativa, ahí en algunos milímetros son como 2,67 metros si no me equivoco, pero para que se hagan una idea, 4,75 metros de largo es el mismo largo que tiene una Legacy de cuarta generación, el que alcanzó a ser más deportiva antes del modelo antes del modelo que se pensó para el mercado más norteamericano, más grande, más robusto. Así que para los viudos de esas Legacy del pasado, aquí van a encontrar también un súper buen referente en cuanto a tamaño y en cuanto a prestaciones. Obviamente con el saborcillo WRX, la tracción integral y el motor de 275 caballos de fuerza, un poquito más, un poquito menos, por ahí. El interior del Subaru WRX, como pueden darse cuenta, ha cambiado una enormidad con respecto a la generación anterior. Han ido cambiando harto los interiores de Subaru con el tiempo y se agradece que en estas últimas evoluciones de modelos se han puesto al día, porque hubo una etapa que era como un poco aburrida, por así decirlo, pero ahora tenemos muchas texturas, tenemos muchos materiales suaves al tacto, tenemos muchos elementos que hacen que la experiencia de manejo sea mucho más grata y mucho más cómoda y también mucho más lujosa, por así decirlo. En WRX, imagínate, o sea, tenemos aquí cuero, costuras, estos asientos que vienen con un textil que se llama Ultra Sud, que es como una gamuza sintética. Se ocupa mucho en todas las marcas, ya cada vez se está dejando de lado la alcántara y los cueros por materiales sintéticos que son más ecológicos. Por ejemplo, aquí los costados, todo lo que está al alcance de nuestra mano está muy bien fabricado y está muy bien, de verdad. Se siente muy lujoso, se siente muy deportivo. Ahora, no nos vayamos al extremo, ¿sabes? Sigue siendo un Subaru, hay autos que están mucho más terminados, que se sienten mucho más finos en algunas cosas, pero está bien. Ahora, claro, como buen auto japonés, todo lo que está como desde la cintura hacia abajo, estos plásticos, por ejemplo, son mucho más utilitarios. La guantera, por ejemplo, ahí está un poco suelta. Tenemos, por ejemplo, estas molduras que se ven muy bonitas de noche porque ahí abajo hay una luz ambiental, pero eso sigue siendo un plástico liso. Lo bonito es que tiene buen diseño aquí, hace que se vea un poco más envolvente con las puertas, que además tienen algunas texturas simil fibra carbono, en fin. La atmósfera que hay es mucho más refinada, mucho más deportiva, mucho más futurista también con el diseño que tiene esta consola, que también toma muchos elementos ya vistos en Outback, por ejemplo, en Legacy. Ustedes saben que la plataforma global de Subaru es la misma para todos los modelos y por ende también el tablero, todo esto, los instrumentos se parecen un poco. Vámonos aquí. Posición al volante. Aquí yo tengo un reparo, puede que sea una deformación personal y tiene un punto negativo y un punto positivo. Es muy cómoda, pero es muy alta. Incluso ahora que tengo el asiento lo más bajo posible, yo siento que voy muy alto con respecto a otros autos que se precian de ser deportivos. Ahora eso tiene un punto a favor. Este auto probablemente tiene una de las mejor visual desde el interior hacia afuera. Las ventanas, por ejemplo, te llegan hasta abajo, tú puedes ver todo y no solo hacia adelante, sino que tú miras hacia atrás y a pesar de que el techo es un poquito más bajo, tiene muy buena visual, o sea, no se te va a perder ningún detalle, es difícil que te encuentres con un punto ciego, eso es algo en lo que Subaru siempre ha reparado. El volante también es súper rico porque a pesar de que es grueso, no se siente blando ni masacutú como yo siempre critico esto de los volantes, sobre todo los de BMW, que son los volantes que tú los tomás y que parece que fueran como entre blandos y gruesos. No, aquí tiene un tacto preciso y además que es regulable en altura y profundidad, lo cual es muy, pero muy conveniente. Los asientos, bueno, ya les contaba sobre el tapiz y que también la posición es un poquito alta. Son bien cómodos, ayudan mucho a tener un equilibrio entre lo deportivo y lo confortable. Además, bueno, son con ajuste eléctrico y además tienen calefacción tanto adelante como atrás, así que eso también hace que sea muy buena la postura. Ayuda sobre todo en viajes a ir muy descansado. Yo manejé bastantes horas este auto y la verdad que me bajaba después de un día y uno no siente el cuerpo estresado. Eso es súper clave, sobre todo en un auto que se precia hacer para viajes largos, ese tipo de cosas. Cuadro de instrumentos analógico con un computador a bordo digital a color. En Japón
ya está, en Japón ya tenemos un cuadro de instrumentos digital. Obviamente se espera que a lo mejor para un facelift en 2-3 años más podamos verlo, pero por ahora esto está muy pero muy bien. Se enciende con la típica secuencia de Subaru que las agujas llegan hasta el final, se devuelven, y el computador a bordo es muy completo. Tienes para ver la economía de combustible, el medidor de la presión del turbo, todo ese tipo de cosas, y también todas las funciones del sistema de seguridad EyeSight, que digámoslo es probablemente uno de los más completos del segmento. Además, aquí bueno, el volante es bastante completo en todas sus funciones. Tenemos acceso a lo que es el control crucero y las asistencias de manejo, todo lo que es audio, computador a bordo aquí abajo, y los modos de manejo aquí en un botón que se llama Mode, que es la parte más entretenida que tiene este auto, así como estas paletas al volante para la transmisión que pueden emular 8 marchas. Aquí tenemos una pantalla enorme, casi, yo diría que son 10-12 pulgadas más o menos, posición vertical, que es la misma pantalla que ya conocemos de Outback, y que junta la pantalla secundaria que antes tenían todos los Subaru arriba, aquí mismo, y el climatizador, que es digital, aquí también. Pero lo mismo que nos pasó con la Outback, también hay botones físicos. Eso es súper bueno porque tenemos volumen, tenemos para cambiar la emisora, tenemos para regular la temperatura, y además todos los comandos táctiles. Y la verdad que la pantalla es súper buena. ¿Por qué? Porque la interfaz quizás no es la más llamativa, está muy bien ejecutada, pero es lógica, es racional, en el sentido de que todo es muy fácil de ubicar y te queda todo a la mano. Por ejemplo, arriba tenemos una pantalla donde podemos ver la música, la navegación, un reloj, la temperatura, índice de aceleración, consumo promedio, ángulo de la dirección, y además sale mi nombre abajo, Jorge. ¿Por qué? Porque este auto tiene un sistema de reconocimiento facial. ¿Qué significa eso? Que yo me subo al auto, el auto me escanea, yo ya guardé mi perfil, entonces el auto se acomoda según como yo lo dejé, las memorias, todo ese tipo de cosas. Te puede saludar, te puede recordar cumpleaños, aniversarios, se sincroniza con tu agenda si tú pasas todos los contactos aquí, entonces tiene una experiencia súper personalizada. Pero además ese sistema ayuda a que cuando vayas conduciendo, si tú te distraes, si tú llegas a tomar el teléfono o lo que sea, concentres el volante. Y así me pasó varias veces, hicimos la prueba para ver qué tal funcionaba. Funciona tal cual como los otros modelos que ya se equipan acá en Chile, que por ejemplo la Outback, también de la misma manera. Todo esto es muy funcional, pero cuidado que puede ser un poco complejo, porque tiene muchas funciones que uno va descubriendo. Por ejemplo, no sé, Apple CarPlay, por ejemplo, que ya lo tenemos conectado, que se ve en posición vertical. Volvemos al Home, por ejemplo, la información del vehículo en general para ver hacia dónde se está repartiendo la tracción, la inclinación, mantenimiento, por ejemplo, cuando se cambió el filtro de aceite, el aceite del motor, los neumáticos, programa de mantenimiento, y también un acceso directo, por ejemplo, a todas las que son las asistencias principales de manejo. Está el stop automático, las luces que se mueven con la dirección, la prevención de salida de carril, los frenos anticolisión, la detección de autos traseros, por ejemplo, si alguien te va a alcanzar, o los sensores traseros, etc. Tiene una cantidad de funciones que de verdad es una locura. Pero, como digo, todo es muy lógico, entonces también se hace muy fácil de buscar. Y bueno, aquí configuración, las configuraciones principales, general, sonido, navegación. Dicho paso, este auto, la diferencia que tiene con el sedán aquí en el interior es que no tiene audio premium, no tiene Harman Kardon, pero el sistema de sonido es muy bueno. Tiene, por ejemplo, descubrí que tiene un par de funciones bien interesantes. Por ejemplo, tiene un par de excitadores de frecuencia para las frecuencias altas y para las frecuencias bajas. O sea, puede lograr simular un subwoofer. De verdad que suena súper bien. O sea, hay personas que probablemente no van a echar de menos un sistema de audio premium, salvo que seas audiófilo y quieras cambiar tus parlantes, pero somos Autocosmos, no Audiocosmos. ¿Qué más? Bueno, los modos de manejo, probablemente sea lo más interesante, eso lo vamos a revisar cuando vayamos a manejar, pero aquí tenemos un menú completo donde están los 5 modos de manejo y el último, cual es personalizable, con lujo de detalle, incluyendo el funcionamiento del sistema EyeSight, porque por ejemplo el sistema de manejo semiautónomo o el control crucero adaptativo también tienen que responder al nivel de performance que tiene el auto. Entonces, por ejemplo, si vas a ir más rápido, vas a hacer un sistema más sensible, y si vas más en ciudad, por ejemplo, también se va a acomodar. Así que todo eso está aquí. Ya hablamos del climatizador dual, calefacción de asientos, adelante, atrás, 2 puertos USB.
Los espacios para guardar objetos no son tan grandes. Tenemos aquí un bolsillito más pequeño, posavasos iluminado, aquí para meter monedas, un cubículo al cual tiene un lector de DVD que, voy a ser sincero, no lo probé, pero me da la idea que es para cargar los mapas del sistema de navegación y no creo que tenga un reproductor integrado de DVD como en otros vehículos. Por ejemplo, la Mazda BT50 la pueden revisar en Autocomos, que tenía aquí un lector de DVD para ver películas. Pero esto es un auto de otra categoría, viene con todo, absolutamente todo. De hecho, yo enumeré algunas cosas que le podría faltar a este auto. A lo mejor calefacción de volante, masaje, no sé, asientos refrigerados, ese tipo de detalles, nada más. De verdad que lo tiene todo. Esto es muy completo. El sistema de gestión electrónica, el sistema de seguridad es muy completo y además el auto se hace muy agradable. Y con todo este diseño moderno, de verdad que se hace muy, pero muy grato conducirlo. Tanto para viajes largos como también con una experiencia un poco más deportiva. Los asientos de atrás son cómodos, pero yo digo, son solo para 2 personas. Y cuidado, porque el techo es bajo. Y como tenemos el sunroof, el sunroof molesta hasta aquí nomás, pero aún así sigue siendo un auto para 4 adultos. Si eres más alto, te recomiendo que eches los asientos para atrás, porque los asientos se pueden reclinar. Entonces una persona que mide 1,80 m va a tener que ir más estiradito. Una persona más baja a lo mejor va a poder ir un poquito más vertical. Espacio para las piernas hay de sobra. Ahora, ¿por qué no recomiendo el asiento del medio? Por las mismas razones de siempre. El respaldo es muy duro porque hay un apoyabrazos con posavasos. El lomo es muy alto porque hay que recordar que esto es un auto con tracción integral. Por aquí pasa un cardán. El lomo es muy alto. Entonces, yo creo que ni siquiera para un niño, la verdad, es como una plaza auxiliar en caso de que de verdad necesites, en caso de llevar a alguien. Hay cinturón de 3 puntas, todo lo que tú quieras. Pero no es una plaza que yo diría que es muy usable. Aquí atrás obviamente tenemos salidas de aire, tenemos 2 puertos USB más normales, ya hablé de la calefacción, así que en general está bien. Y además que la calidad de las puertas es muy similar a la de adelante, así que hay una sensación de terminación y de calidad que es muy homogénea. No se abarataron costos como en otros Subaru que hemos visto que las puertas de atrás son más baratas que la de adelante. No, de verdad que muy, pero muy bien. Es un auto muy cómodo, muy deportivo y que tiene todo ese toque racional que ya conocemos de todos los Subaru. Todos los Subaru WRX nuevos tienen un nuevo motor. Ya en la generación anterior teníamos el FA20, que es el motor de nueva generación. Ustedes saben, ya se jubiló el bloque J, que fue el motor que por años y años y años empleó la marca en toda su gama de modelos. Hoy día tenemos nuevos motores, FA, FB, CB. En este caso tenemos el FA24 DIT, que es turbo inyección directa, que es el motor que lleva la Subaru Evoltis. Pero Subaru obviamente le dio algunos trucos obviamente para que fuera más deportivo. Entonces tenemos un turbo nuevo, que también es un turbo con características de scroll. Se modificó la admisión, gestión electrónica, algún que otro toquecito por aquí por allá en el bloque para que tuviera mayor robustez. Y en conjunto logras 271 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. Esos son casi 50 Nm más que el FA20 que llevaba el WRX de la generación anterior. Y se asocia a una caja manual de 6 velocidades, una caja fantástica, la puede probar para el lanzamiento. Y esta caja Lineartronic CVT de 8 velocidades, pero no es la Lineartronic. Subaru tiene 2 cajas CVT con distintos códigos. Esta es la caja más nueva, pero además esta caja Subaru la llama Subaru Performance Transmission. Y no le gusta que la llamen CVT porque no funciona como una CVT. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo hizo Subaru para que esta caja no funcione como una CVT normal? Primero, es una caja que tiene una función de punta taco electrónico, tanto de subida como bajada. Segundo, los cambios son un poco más cortos. Se mejoró la relación de subida y de bajada de la caja. Es un 30% más rápida para subir las marchas, casi un 50% más rápido para bajarlas.
puede emular 8 velocidades. Y el truco de esta caja, bueno, nosotros íbamos a tener una entrevista que al final no se logró concretar con el asistente técnico de Subaru. Pero hay algunas cosas que sí les puedo comentar. Primero, esto es una caja que tiene también un sistema de refrigeración para alta demanda, sobre todo cuando nosotros vamos a pedirle más potencia al auto. Y lo otro, que esta caja CVT, porque no todas son iguales. En el caso de Subaru, todas trabajan con es como una cadena, no es la cadena de columpio, obviamente, pero es una correa tipo cadena, no es material elástico. Y eso le da un poco más de robustez a la caja. Subaru lleva mucho tiempo trabajando con transmisiones CVT, y el truco también está en el convertidor de par, que tiene algunas cosas que me hubiese gustado a mí desarmar una caja para ver qué exactamente fue lo que hizo la marca con el convertidor de par para poder prefijar de mejor manera la relación de motor y caja, y que el torque sea mucho más marcado. Porque esta caja, como les digo, no se porta como una CVT. Usualmente, ¿qué es lo que pasa con una CVT? Que uno empieza a acelerar y todo ese proceso largo de ruido donde se come el torque y todo eso. Aquí no. Aquí la caja es muy reactiva y también funciona muy bien de acuerdo a los modos de manejo que nosotros vayamos estimando, que es la parte entretenida. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro menú de modos. El primer modo es un modo confort. Tenemos 6 parámetros para ajustar. Motor, que es donde está la unidad SI Drive que antes tenían todos los Subaru. Dirección, suspensión, all-wheel drive. El sistema EyeSight, el control de climatización, si funciona un modo más económico o un modo más normal. Entonces, por ejemplo, el modo Comfort es el modo más de uso diario, con motor de gestión inteligente, una dirección más confortable, más livianita, una suspensión más confortable. ¿Por qué suspensión más confortable? Porque este auto viene con suspensión pilotada, con suspensión de amortiguación selectiva en 3 modos, los cuales se notan bastante. De hecho, el modo Comfort, yo me atrevería a decir, esto es una osadía quizá, pero tiene un poquito del dejo ese como de alfombra mágica de algunos Citroën más nuevos con los topes hidráulicos. Pero cuando tú vas cambiando los modos y tienes un modo normal y un modo Sport, es muy perceptible, primero, el equilibrio que tiene el auto, y segundo, si ustedes quieren hacer la prueba, pueden pasar por un ojito de gato, por ejemplo, por un bache, de repente algún camino más mal asfaltado, y van a ver cómo el auto cambia un poco su comportamiento. El confort ya no va casi como flotando, sino que va mucho más alineado. Además que este auto tiene un trabajo de suspensión bien especial que se llama en concepto Skyhook, que según la marca es como que el chasis o como la carrocería estuviera suspendida por un garfio, y la suspensión trabajara sola. Si yo lo quiero llevar a un extremo, vean estos videos de las camionetas bajas, estos al extremo, que ven que el auto prácticamente se mantiene estable y la suspensión es la que hace todo el trabajo. En este auto podría pasar un poco lo mismo, obviamente guardando las proporciones. No van a llevar un Levorg a hacer un manejo off-road, pero ese es un poco el tema. Entonces vamos pasando por estos distintos modos. El modo deportivo, por ejemplo, es bastante parecido al modo normal, con la diferencia de que la calibración de la dirección y la suspensión es más deportiva. Y después tenemos un modo Sport Sharp, que es el que saca a relucir toda la potencia, porque ya tenemos el modo de manejo Sport Sharp, y de hecho van a sentir cuando se activa, porque el motor como que se siente mucho más despierto. Y el sistema all-wheel drive. El modo en caja manual, tenemos un diferencial con acople viscoso y un reparto nominal de 50-50. La marca no ha querido explicar cuánta es la variación de fuerza que hay, porque la variación es constante. O sea, en algunos momentos el auto, como además tiene un sistema de torque vectoring, y ustedes lo van a poder ir viendo aquí en la pantalla, van a ir viendo cómo reparte la fuerza según los frenos, el control de estabilidad, hacia adelante y hacia atrás. Es muy variable. Con la CVT se da un poco de prioridad al eje trasero. Entonces, cuando activamos el modo deportivo de la tracción all-wheel drive, tenemos un sistema que es mucho más sensible, y que en algunos casos al entrar a las curvas podría incluso tirar algo de la tracción hacia adelante, priorizando el eje delantero para poder morder un poco más las curvas, y ayudado por el sistema de torque vectoring, obviamente, que entra mucho mejor. Ustedes saben que los autos de tracción integral, sobre todo los Subaru especialmente, tienden a ser un poco subviradores, se tienden a ir un poquito más afuera. Eso ya no ocurre con los modelos más nuevos. Así que esos son todos los trucos electrónicos que tiene este auto para ofrecerte. Entonces tienes un modo confort que es muy rico en ciudad,
muy rico, de verdad, muy grato, muy agradable. Y después tienes un modo más normal para el día a día, más fácil de modular, y el modo deportivo y el modo Sport Chart. Y el modo Sport Chart, por ejemplo, cuando tú vas manejando y tienes la caja en drive, lo que hace es emularte la sensación de una caja con marchas, y ustedes lo van a notar, van a ver cómo el movimiento del tacómetro y la sensación del motor es mucho más brusca y mucho más definida. Incluso cuando no tienes cambios prefijados, tú pisas el acelerador y te va a dar una respuesta muchísimo más enérgica. Y si tú pones la caja en modo manual, obviamente funciona con los cambios manuales, y yo les aseguro que se porta como una caja automática. Baja los cambios sin mentir, con función de motor, con tacómetro. Ustedes saben que hay muchas cajas que son mentirosas y te muestran la pasada de cambio después de que le haga el motor. De verdad que la caja es muy buena, es muy buena. Y ahora yo les digo, ¿qué pasa con estas cajas que son tan buenas? Probablemente la mantención también va a ser más rigurosa, así que tengan mucho cuidado. Si se compra una caja CVT y la van a estar forzando como una caja automática, probablemente se van a encontrar de que la caja hay que cuidarla más, hay que mantenerla más, tengan cuidado con los cambios de aceite, todo ese tipo de cosas. Ahora, claro, la caja está refrigerada y va a aguantar el trajín de mejor manera. De consumo, el consumo es súper parecido al WRX anterior, y a mí me estuvo dando consumos bastante similares, cerca de 14-15 km por litro en carretera, cerca de 10-11 en promedio, y 8, 9 en ciudad, y a mí me estuvo dando muy parecido. El problema es que manejar un auto de estas características, manejar como decía el conejo en Squeak, tomarlo despacio imposible. En este caso, manejarlo despacio es imposible, porque te incita el tema de los modos de manejo, a disfrutarlo y a conducirlo, a sentir el auto en su energía. Así que los consumos van a ser muy cercanos a los 10 km por litro en carretera, y en ciudad ustedes pueden imaginarse. Así que bueno, los Subaru siempre han sido autos gastadores, y este auto puede manejarse de una manera más suave, pero va a seguir siendo igual de gastador. Sobre todo la gente que se compra un auto de estas características, no es para manejarlo despacio. Y eso, las aceleraciones, si me preguntan, el 0 a 100 está cerca de los 6 segundos, 6,1. Es un poquito, una centésima un poquito más lento quizás que el modelo anterior, pero está asociado a que este auto viene con más tecnología, es un poco más pesado, tienes todas las herramientas, el sistema EyeSight encima y todo eso. Y hablando de eso, es un auto súper seguro en general, toda la asistencia había por haber, el detección de peatones, frenado autónomo, te las indica con unas luces ahí incluso cuando te estás acercando, todo eso programable también. Y también el sistema de tracción y de estabilidad es de verdad una característica superlativa. O sea, yo traté de hacer, porque no tenemos los medios para hacerlo, una prueba medida, así como la prueba del alce. Y el auto, si yo forcejeo la dirección de manera abrupta en una línea, en una carretera, no lo voy a hacer aquí porque lo hice en un lugar sin público, el auto rápidamente te frena y te mete en sus casillas. Entonces es un sistema que es bien inteligente, porque cuando tú estás manejando con un poco más de velocidad en carreteras, caminos más revirados, en alguna cuesta, por ejemplo, para disfrutar un poco más el auto, el sistema interviene lo justo y suficiente como para darte una sensación de manejo más deportiva. O sea, no está intrometiéndose. Pero ojo que vayas a hacer alguna tontera, porque el auto, pum, te mete de vuelta. No, es imposible despeinarlo. Pero, y el sedán probablemente va a tener mucho más grip, porque viene con neumáticos con un compuesto mucho más deportivo, con un dibujo mucho más deportivo. Así que es lógico. Pero la sensación que me da este auto en general es de un auto maduro, es un WRX maduro. Tiene la potencia, pero está guardada en el modo Sport Chart. Ahí lo tienen. Obviamente sería mucho más rico con una caja manual y todo el equipamiento que trae esta versión Touring, pero toda esa parte más tecnológica está asociada a la CVT, así que no se puede. Si quieres la caja manual, obviamente tienes que prescindir del paquete electrónico, la suspensión electrónica, pero también Subaru pensó un poco en eso. El que se compra el auto con caja manual probablemente le va a meter llanta, suspensión, lo va a pichicatear un poco aquí y por allá, entonces va a tener un performance diferente, le va a pedir al auto cosas distintas, públicos distintos también.
Subaru WRX 2022, podríamos decir ya casi 2023, llegan 3 versiones. Tenemos el sedán en los 35 millones de pesos con caja manual, y después llegan las 2 versiones Touring o las TS, Tuned by STI, en esta versión que es el Levorg, el WRX Sportwagon, y también en su versión sedán con el mismo precio. Y afirmarse, 42 millones de pesos. Yo todavía recuerdo el año 2015 cuando se lanzó el WRX de la generación anterior, no pasaba de los 20 millones de pesos, para que vean lo caro que están los autos. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Subaru para poder compensar todo ese delta de precio? Es que el auto viene equipado pero hasta los dientes. Como yo les dije en el interior, con suerte le deben faltar 2-3 cosas, a lo mejor asiento refrigerado, masaje, un techo panorámico a lo mejor, o sea, ese nivel de cosas. El sistema multimedia que tiene es fantástico, es un sistema que es muy racional, te permite manipular todas las asistencias de manejo, que las tiene absolutamente todas, manejo semiautónomo, todo lo que tú quieras, los 5 modos de manejo que hace que este auto tenga una personalidad muy especial y también diferente según lo que tú requieras. El nuevo motor, por ejemplo, el 2.4, que es un motor que es mucho más rico en uso cotidiano, ya no es necesario como motores anteriores, como el motor de este, que es un motor que hay que llevarlo sobre las 4.000, 5.000 revoluciones. Ya desde el motor 2.0 anterior ya teníamos un motor que era mucho más amistoso. En este caso tenemos la cilindrada extra para poder tener incluso más torque y tener un auto que pueda ser tan fácil de llevar rápido en situaciones más cotidianas como en la carretera. De verdad que es un auto fantástico. Hay muchas cosas obviamente que se le pueden cuestionar. Por ejemplo, yo les contaba, la posición de manejo todavía la encuentro muy alta para un auto que parece o se precia de ser deportivo. Y segundo, que como suele pasar con todos los Subaru en general, el look o el diseño siempre es cuestionado. Cuando salió este auto, por ejemplo, todo el mundo lo encontraba horrible, y después de que salió el modelo más nuevo, después todos empezaron a encontrar horrible el más nuevo, y los más antiguos empezaron, no, sabes que no eran tan feos. Con estos va a pasar exactamente lo mismo, no tiene a lo mejor el diseño más llamativo que podrías encontrar en autos deportivos que tienen, que están también dentro del mismo segmento. O sea, este auto, o a lo mejor no el Station, pero el sedán, por ejemplo, la marca lo va a echar a pelear probablemente con, puede ser un Audi S3, por ejemplo, o un Ford Mustang, que son autos que están dentro de ese precio, que son autos que tienen ciertas características deportivas, que están dentro de ese tramo de precio, que no son obviamente autos de altísimas prestaciones, pero que son juguetes entretenidos. ¿Cuál es el valor que tiene el WRX? Que no ha transado, es que sigue siendo un auto práctico, sigue siendo un sedán. En este caso también tienes una Station Wagon que puede usarse para el día a día, y con todas las cosas que ya les comenté, el trabajo de la CVT, que no parece CVT de verdad, la plataforma nueva, en fin, es un auto muy mejorado, pero tienes que ver si estás dispuesto a pagar lo que cuesta ahora a lo que costaba antes, y quizás ahí está el gran problema de este auto. Los autos están muy caros, el WRX lo está aún más. Y eso sería. Si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, porque aquí en Autocosmos lo van a encontrar todo. Y si nos falta algo, nos lo piden y ahí vamos a tratar y vamos a ver qué se puede hacer. Ahí ustedes le hacen clic a la campanita, se suscriben, nos comentan por redes sociales, nos visitan en nuestra página web sobre todo esto que nos gusta tanto, que son el mundo de los autos, industria automotriz nacional e internacional. Me despido y nos vemos en un próximo video.